Buen día, jóvenes. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema de métodos cerrados, tanto para el método de bisección y el de falsa posición o posición falsa. En la última clase habíamos dejado la tarea del problema 5.3 del libro de Chapra. Entonces, ese es el que vamos a resolver el día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Determine las raíces reales de, y nos da una función f de x hasta grado 5 y nos pide que lo resolvamos gráficamente usando el método de bisección con un error de 10% o menor, con los valores iniciales de xl de 0.5 y xu de 1. Y el inciso C, que es el último, que sería el mismo cálculo del polinomio, solo que ahora por medio del método de falsa posición. Y el error para parar las iteraciones debería de ser de 0.2% o menor. Recuérdense con esto de los porcentajes de error que no necesariamente, digamos que en el punto B con el método de bisección, no necesariamente tiene que ser exactamente el 10%, sino que tiene que ser el 10% o menor. Al igual que el método de falsa posición, para este caso debería de ser menor al 0.2%. No es 2%, sino que es 0.2%. Y este error es el error aproximado que vimos la clase anterior. Entonces, empecemos. Bueno, gráficamente, si se recuerdan la clase anterior, utilizamos Octave, donde definimos un polinomio P. Entonces aquí vamos a definir este polinomio P. Se recuerdan que hay que iniciar, hay que poner la variable, puede ser cualquier variable que ustedes deseen, P, H, F. Yo en este caso le estoy poniendo P. Y se debe iniciar por el valor con el grado más alto. Entonces en este caso sería 0.7, que es donde está x a la 5. Entonces sería 0.7, luego sería menos 0. Menos 8, perdón. Menos 8, más 44. El más no es necesario ponerlo. Coma, menos 90, 82, y menos 25. Si se dan cuenta, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 términos, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos bien. Entonces aquí, si le ponen un punto y coma, solo va a definir la variable P. Y del lado izquierdo, aquí, si se dan cuenta, ya tengo la variable P con los valores. Aquí 0.7, bla, bla, bla. Entonces, si en dado caso ustedes vienen y no le ponen el punto y coma, entonces nos va a tirar nuestro vector con estos valores que definimos. Ahora, tenemos que definirse entre qué rango de valores de x, del eje x, queremos que se grafique. Entonces, si se recuerdan, podemos definir también un vector. Y lo definimos desde 0.5. Este rango nos lo da el problema, ¿verdad?
con pasos de, yo lo voy a poner como 0.02, le pueden poner 0.05, como lo trabajamos. Pero en este caso lo voy a hacer bastante exacto. O sea, mientras más pequeño sea este número, va a ser más exacto. Entonces venimos y damos enter. Igual, si no le ponemos punto y coma, nos va a tirar. Si se dan cuenta, tenemos de 26 valores. Tenemos un vector de 26 valores. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Venimos y evaluamos el polinomio dentro de estos valores, con estos valores del eje X. Entonces, venimos y a eso le vamos a poner la variable Y para después poderlo evaluar y para después poderlo graficar, disculpe. Entonces, con este comando de polyval, tenemos que venir y poner el vector P, coma, y el vector que definimos con los valores aquí de X. Entonces, ahora nos tendrá que tirar un vector Y de la variable Y, solo que ahora con todos los valores de cada uno de estos evaluados en el polinomio. Y si se dan cuenta, lógicamente tenemos otro vector de 26 posiciones, de 26 valores. Entonces, ahora solo nos queda más que venir y graficarlo. Plot X, Y. Este es el X que definimos acá arriba en un inicio, y el Y fue los valores que metimos en el vector Y al evaluar por medio del comando polyval. Venimos y plot y nos aparece una gráfica. Sin embargo, a mí me gusta ponerla bonita. Sí, y de hecho, si hace 2 clases les di un manual donde hasta colores le pueden poner. Entonces aquí le vamos a poner X en el eje X. En el eje Y le podríamos poner valores fx o solo Y. Ahí ya como se les haga más fácil la interpretación. Y el grid. Eso nos ayuda a más o menos visualizarlo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una gráfica que va desde 0.5 hasta 1. Y los valores para fx, el que nos interesa es exactamente el que cuando atraviesa para fx igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, más o menos sería como 0.5781 el valor de x. Entonces, sigamos. Entonces, nuestra respuesta, ya aquí les había puesto 0.57941. Perdón, 0.58 aquí arriba. 0.58, que más o menos se aproxima a lo que habíamos encontrado acá. 0.58. Sin embargo, aquí Octave, también con Octave podemos tener el valor exacto. Y
¿Cómo obtenemos ese valor exacto? Poniendo roots, perdón, es doble O, una S al final, y solo encerramos entre paréntesis el polinomio. Aquí va automáticamente Octave sabe de que P es un polinomio. Y si lo ingresamos bien en el orden que les dije, no habrá ningún problema. Y aquí nos va a dar todas las raíces del polinomio. Y si se recuerdan de su clase de precálculo, las raíces del polinomio son exactamente cuando atravesan el eje X, que son los que queremos encontrar. Entonces, por ser un polinomio de grado 5, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 raíces. Sin embargo, se dan cuenta de que se recuerda, por si no se recuerdan, les recuerdo que un polinomio puede tener raíces reales y raíces imaginarias. Entonces, si nos damos cuenta aquí, tenemos 4 raíces que son imaginarias y la única real es esta. ¿Y por qué aquí me aparece el i? Es solo simplemente que Octave muestra los valores así. Entonces, pero aquí si se dan cuenta es 0, 0, 0, 0. O sea, aquí no tenemos ningún valor de i, solo hay una parte real. Entonces, el resultado exacto de la raíz que estamos buscando es 0.57941. Sin embargo, si se recuerda por el método gráfico, habíamos dicho que era 0.58. ¿Sí? Si hubiéramos hecho el vector X todavía de 0.05, nuestro error hubiera sido más grande. Entonces, eso sería por el tema del método de la resolución por el método gráfico. Nuestra respuesta sería 0.58. Y recuérdense de esto que acabamos de ver hoy, que nos va a servir más adelante. Bueno, ahora sigamos. Ahora vamos con el inciso B, que es el método de bisección. Entonces, ¿qué se recuerdan del método de bisección? Bueno, el método de bisección, se recuerdan que veníamos y agarrábamos el rango. En este caso nos dijeron que estaba entre 0.5 y 1. Y lo íbamos dividiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que llegábamos a un valor aceptable de la raíz. Entonces, ahora vamos a empezar a ver el método de bisección. Aquí está el XL y XU. XL es 0.5 y XU es 1. Nuestro polinomio lo tenemos acá. Así fue como nos lo dieron. Ustedes pueden reordenarlo sin ningún problema, empezar en 0.7 si se les hace más fácil así de verlo. Yo lo dejé así porque así nos lo da el libro. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar la función o el polinomio en XL y XU. Vamos a cerrar esta gráfica. Ok, ¿se recuerdan de esa herramienta bastante valiosa para estar evaluando? Sería Polival, P, empecemos por 0.5 y nos da menos 1.4781, que es el valor que tenemos acá. Ahora en 1.
esto un poquito para aquí. Y en 1 nos da el valor de 3.7. Aquí está. Entonces, aquí están los comandos que les decía en Octa que usamos para calcular. Entonces, ¿se recuerdan para identificar si tenemos una raíz en este rango que nos dieron? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque si no nos da ninguna raíz, pues la respuesta sería dentro del rango determinado de XL y XU, no se encuentra ninguna raíz. ¿Y por qué? Porque al multiplicar f de XL por f de XU, no nos da un valor menor a 0. En este caso, viendo los valores de f de 0.5, que es menos 1.4781, viendo este valor de que es negativo, lo multiplicamos por un valor positivo, al final vamos a tener, independientemente del resultado, vamos a tener un resultado negativo, el cual va a ser menor a 0. Entonces, dentro de este rango, podemos concluir de que sí hay una raíz. Y esto lo podemos concluir sin saber lo que hicimos anteriormente del método gráfico. Entonces, sí existe una raíz. En este momento no vamos a calcular el error aproximado porque aún no tenemos ni siquiera el primer valor del método de bisección. Bueno, ahora vamos a calcular el nuevo XR. Si miran acá, entonces tenemos el XL y XU. Lo que les decía, sacábamos un como promedio y tenemos el nuevo XR de 0.75. Ahora evaluamos este nuevo valor de XR. De 0.75 y nos da 2.0724. Para hacerlo en octa, rápido, 0.75. 2.0724. Entonces, si se dan cuenta ahora, en este momento, en el primer XR, podemos calcular el error. Me recuerdo que en la clase pasada les dije que no calculáramos el error en este primer valor de XR, pero sí lo podemos calcular. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con la fórmula que tenemos acá arriba, que es el error aproximado, que es el XR nuevo menos el XR anterior dividido el XR nuevo por 100%. Entonces tenemos el XR nuevo que sería 0.75. Ahora vamos acá. Y el XR anterior, como esta es la primera, podemos utilizar tanto 0.5 como 1. Yo decidí utilizar 0.5, pero si utilizan 1, les tiene que dar el mismo resultado. Entonces tenemos menos 0.5 dividido 0.75. Y esto por 100. Y nos da un 33% del error aproximado. Entonces vamos a ver de hacerlo en Octave. Ahí les coloqué recuérdense que este de acá de la izquierda es un valor absoluto. Entonces vamos a poner abs, abrir paréntesis y vamos a colocar el 0.75. Aquí se me fue, es 0.75 menos 0.5. Ahora cerramos el paréntesis. Acabamos de poner la parte de acá arriba de la función. Vamos a dividirlo
dentro de los 0.75. Cerramos el último paréntesis. Así se ejecuta el valor absoluto. Y luego lo multiplicamos por 100. Y nos da 33.33%. Bueno. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos de evaluar. Como si se dan cuenta, ya evaluamos que es 2.07. Entonces tenemos que determinar si al utilizar el rango entre 0.75 y 1, vamos a tener una raíz. Entonces, multiplicamos el valor que nos dio acá de la función al evaluarlo en 0.75, que es 2.0724 por 3.7, que es el valor anterior que vimos en la diapositiva anterior al evaluar 1 dentro del polinomio. Entonces, aquí a simple vista, sin necesidad de calcularlo, me doy cuenta de que los dos son positivos. ¿Y qué significa eso? Que va a ser un valor mayor a 0. Y entonces, ¿qué determinamos cuando es un valor igual a 0? Que este rango no nos sirve. Este rango entre 0.75 y 1 no nos sirve. Entonces, nos queda el otro rango, el de 0.5 a 0.75. Y ahí podemos ver que el valor de 0.5 es de menos, al evaluar 0.5 en el polinomio, en la función, tenemos que es un valor negativo. Y al evaluar 0.75 dentro de la función, tenemos de que es un valor positivo. Un valor negativo por un positivo nos da un valor negativo y que va a ser menor a 0. Entonces, en base a esto, es que podemos determinar de que el rango que tenemos que utilizar es el de 0.5 y 0.75. ¿sí? Este sería nuestro XL, que no cambia, y nuestro XU va a cambiar. Ahora vamos al cálculo del error total. Esta es la fórmula del error total y no es más que la división entre el error verdadero y el valor verdadero por 100%. Bueno, y entonces ahora ustedes dirán, ¿y cómo encontramos el error verdadero? ¿Se recuerdan también? Esto está en el capítulo 3 de su libro, por si por si lo quieren leer más detenidamente. Y se recuerdan que también esta fórmula se los dije en clase, que es el valor verdadero igual al valor aproximado más el error. Entonces, este error verdadero va a ser este. Si venimos acá y despejamos el valor aproximado, lo pasamos para acá, vamos a tener que el valor verdadero menos el valor aproximado va a ser igual al error. Y este es el que vamos a calcular acá. Entonces, ¿se recuerdan que el resultado real que nos dio Octa de la raíz fue de 0.57941? Venimos y restamos al valor real, lo que les decía, el valor verdadero, menos el valor aproximado, que fue el que calculamos en la primera iteración, que es de 0.75. Y esto nos da un resultado de 0.17059. Ahora, este 0.17059 lo dividimos dentro del valor verdadero y lo multiplicamos por 100.
Y esto nos da un 29%. Aquí está cómo lo pueden hacer en Octave. Entonces, como les decía, este sería el cálculo del error total. Para los que se preguntaban algunos me estuvieron preguntando, así se calcula el error total. Para calcular el error total es necesario tener el valor verdadero. Y como para este caso, ¿cómo vamos a tener este valor? Por medio de roots en Octave. Si no hacen esto en Octave, tendrían que regresar a calcular como aprendieron en la clase de precálculo, a calcular las raíces de un polinomio. Bueno, ahora el método de bisección. Seguimos con la siguiente iteración, que sería la segunda iteración. ¿Se recuerdan que habíamos definido antes de ver el error que el rango entre 0.5 y 0.75 era el que teníamos que utilizar? Entonces, ahora seguimos y XR, el nuevo XR, por medio de esta fórmula, nos da 0.625. Evaluamos 0.625 y nos da 0.68199. Bueno, eso, como se recuerdan, podemos hacerlo bien fácil en Octa. 0.625. 0.6 como resultado 0.68199. Ahora sí podemos calcular el error aproximado. Recuerdo nuevamente la fórmula, que es el XR nuevo, que sería el 0.625 menos el anterior, que sería el de 0.75. Este 0.625 menos 0.75 dividido el nuevo, que es el que acabamos de encontrar. Y todo esto en valor absoluto por 100%. Y obtenemos un 20%. Vamos a calcularlo rapidito en Octave. Recuerdo que ya teníamos un valor, aquí está, un valor absoluto, solo que ahora sería 0.625 menos, quitamos el anterior, 0.625 por 100 y nos da 20. Es el 20%. Ese sería nuestro error aproximado. Ahora, tenemos que determinar nuevamente este XR, ¿dónde lo vamos a usar? Si lo vamos a cambiar por el 0.5 o el 0.75. Entonces, si se recuerdan el valor de f 0.5, que era evaluar 0.5 dentro del polinomio, era de menos 1.4781. Y el resultado ahora de este nuevo XR al evaluarlo en el polinomio es de 0.68199. Entonces aquí, sin necesidad de calcularlo, podemos ver de que es un valor negativo por uno positivo. Y cuando tenemos esa multiplicación, tenemos como resultado un valor negativo, que es menor a 0. Entonces, fácilmente podemos concluir de que ahora el nuevo intervalo que tenemos que utilizar es este.
Si utilizáramos, solo por ejemplo, si utilizáramos el de 0.625 a 0.75, si se dan cuenta el resultado de evaluar ambos en el polinomio son positivos. Entonces, ¿qué significa esto? De que es mayor, el resultado de esta multiplicación es mayor a 0, por lo que no nos sirve. ¿Sí? Así determinamos qué intervalo utilizar para calcular el siguiente XR. Entonces, existe una raíz dentro del rango de 0.5 y 0.625. Entonces, y ahora volvemos a verlo del cálculo del error total. Recordamos el resultado verdadero. Y vemos que ahora le restamos este nuevo XR que obtuvimos. Y nos da un valor de 0.04559. Y a eso se lo dividimos dentro del valor real. Y esto por 100 nos da 7.8%. Entonces, este es el error total, LT. El error aproximado ya no decidí calcularlo, porque ustedes ya saben cómo hacerlo. Ah, no, perdón, sí lo calculamos. Y ahora, de estas dos iteraciones, tenemos aquí estos resultados, miren. Y al final, el problema nos dice que lleguemos hasta una iteración donde el error aproximado es menor a 10%. Entonces, en la tercera iteración teníamos un valor de 11.1%. Era todavía arriba a 10%. Entonces tenemos que hacer una cuarta iteración para ya bajar al 10%, a menor a 10%. Entonces estos serían los resultados. Y al final, por medio del método de bisección, tendríamos un resultado de 0.59375. Que si se dan cuenta, este valor, el error aproximado sería de 5.2% y el error total sería de 2.47%. Se dan cuenta, la diferencia entre el error total de estos dos es bastante ya corta. Aquí ya se acortó bastante. Entonces, esto sería con respecto al método de bisección. Ahora vamos a seguir con el método de posición falsa o falsa posición. ¿Se recuerdan? Aquí vamos a hacer un breve repaso de este método de la falsa posición. Este método al final lo que hace es que, comparado con el de bisección que vimos anteriormente, lo que hace es que agarra los valores de XL evaluado en el polinomio y el valor de FXU, o sea, los dos rangos. En este caso, para empezar, sería aquí de XL es 0.5 y XU sería 1. Entonces aquí tendríamos XL 0.5 y XU 1. Entonces, nuestro valor XR, el primero que calculemos, va a estar acá. Entonces, si sabemos el valor al evaluar dentro del polinomio de XL, venimos y este va a ser nuestro valor. Igual sabemos el valor al evaluar XU dentro del polinomio y ahí trazamos una línea. En este caso, el valor de FXL es negativo y el valor de FXU es positivo.
Entonces, eso significa, y se dan cuenta por qué aquí visualmente podemos ver de que hay una raíz en medio de esto, de este rango. Pero no necesariamente tiene que ser 100% así. También FXL puede ser positivo y estaría acá. Y FXU sería negativo y estaría por acá. Y trazaríamos igual una línea con el valor de XR que obtuvimos. Bueno, para obtener el valor de XR. Entonces, si se dan cuenta, este es un poquito más eficiente al utilizar los valores del polinomio cuando evaluamos tanto XL y XU dentro del polinomio. Entonces, eso lo hace un poquito más eficiente. Sin embargo, si se recuerdan la clase pasada, ahí tuvimos un error de estancamiento que sí costó bastante sacar del límite inferior del XL el método de falsa posición. Entonces, eso sucede cuando a veces el valor el, el valor de la raíz está muy al centro. Entonces, si se pueden dar cuenta, ahí se queda estancado en las orillas un poco el, el valor de XR. Sin embargo, al final, después de varias iteraciones, logramos llegar al valor más aproximado. Entonces, después de hacerles este breve resumen, vamos a resolver el inciso C del problema. Entonces, aquí les recuerdo la fórmula. Los límites establecidos se recuerdan que son XL igual a 0.5 y XU igual a 1. El polinomio o la función f de x. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Evaluamos en 0.5 el polinomio. Si se recuerdan, eso ya lo hicimos para el método de bisección, que es el primer paso también. Y para 0.5 XL tenemos el resultado de menos 1.4781. Para XU tenemos el resultado de 3.7. Esto es igual al método de bisección que vimos anteriormente. En Octave, haciendo el polinomio de esta manera, ingresándolo dentro de una variable P. Y después, ahora, lo que tenemos que hacer es calcular XR con esta ecuación de XR. Entonces, tenemos que XU es 1. Lo colocamos acá. Menos. Nos tocaría el valor que nos da XU al evaluarlo en el polinomio, que sería 3.7. 3.7 por. Ahora sería el valor de XL propiamente menos XU. 0.5 menos 1. Y a esto se le divide toda esta resta del valor de XL dentro del polinomio menos el valor de XU. Entonces, si se dan cuenta, aquí tendríamos menos 1.4781, que es XL, valuado en el polinomio, y XU, valuado en el polinomio, nos daría menos 3.7. Y esto nos daría un resultado de 0.64273. Ese sería nuestro primer XR. En Octave, ingresándolo de esta manera, pueden tener el resultado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, con este valor de XR, tenemos que evaluarlo en el polinomio, meterlo, y ver qué resultado nos da de FXR. Entonces, si se dan cuenta, si quieren, hagámoslo.
con la función polival, que sería para el primer valor de XR que obtuvimos, vamos a ver, sería 0.64273. Y esto nos da un valor de 0.91882. 0.91882. Ahora, les pregunto. En un inicio tenemos el intervalo declarado en el problema de 0.5 a 1. Entonces, si se recuerdan, esto se define, el rango se va acotando y acotando, haciendo más pequeño, sustituyendo XR dentro de XL o XU. En el método anterior lo vimos detalladamente. Aquí lo vamos a ver algo rápido. Y les voy a dar el tip de cómo verlo rápido. Este valor de FXR es positivo. Entonces, se recuerdan que para que exista una raíz en el intervalo, uno tiene que ser negativo y el otro positivo. Entonces, este positivo, esto que nos dio positivo, lo tenemos que cambiar. Y en un inicio se recuerdan que el XU es el positivo. Entonces, el que va a cambiar es XU. ¿Sí? ¿Por qué no podemos cambiar XL? O sea, poner el valor de XL, el 0.64273 aquí en XL, porque tendríamos el valor de XL positivo y el valor de XU positivo también. Y eso sería un problema porque, si se recuerdan, la multiplicación de ambos tendría que ser negativa o menor a 0. Y en ese caso no se daría porque ambos son positivos. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera es bien fácil de definir cuál es el que tienen que cambiar. Entonces, como este es positivo, el valor de FXR que acabamos de calcular, entonces lo ponemos en el positivo y en un inicio XU es el positivo. Entonces, ahora el rango va a ser entre 0.5 y 0.64273. Bueno, ahora sigamos. En este caso, podemos calcular el error total desde la primera iteración también. Recuerdo las fórmulas y el resultado que nos dio Octa. Este es el valor verdadero aquí en las fórmulas. Entonces, al valor verdadero le restamos el XR que acabamos de encontrar de 0.64273 y nos da este valor. ¿Y qué tenemos que hacer con este valor? A este valor, dividirlo el valor verdadero, que sería 0.57. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya lo ingresé de un solo a la fórmula, dividido este por 100 y nos da 10.9. Bueno, les tienen que dar 10.9%. Este es el error total. En Octave, aquí les pongo cómo es que lo tienen que hacer con el valor absoluto y multiplicado por 100. Entonces, ahora sigamos con la siguiente iteración. Se recuerdan que habíamos establecido que los límites iban a ser entre 0.5 y 0.64273. Entonces, obtenemos los valores estos ya los habíamos obtenido, de cada uno de estos valuado en el polinomio.
Entonces, ¿se recuerdan? Este es el de XL, el de menos 1.4781, y este es el de XU, que es 0.91882. En Octave es bien fácil hacer esto, solo polival y los valores. ¿Sí? Súper sencillo. Ahora calculamos XR con la fórmula que hemos tenido para calcular XR en el método de falsa posición. Entonces, venimos y XU ahora es 0.64273 menos el F de XU, que sería 0.91882, que este es el valor de XU, valuado, ingresado en el polinomio, sustituyendo X en el polinomio. Por eso es que nos da esto. Y este lo obtuvimos haciendo este, polival. Y ahora esto lo multiplicamos por la resta entre XL y XU, que sería 0.5 XL y XU 0.64273. Y todo esto dividido, la resta de el resultado obtenido al evaluar XL en el polinomio menos el resultado obtenido al evaluar XU en el polinomio. Que sería XL menos 1.4781 y XU 0.91882. Y todo esto nos da el resultado de 0.58802. En Octave, al ingresarlo así, lo pueden evaluar. Si quieren, hagámoslo rapidito. No me recuerdo si ya habíamos hecho esta. Aquí está. Entonces sería, lo que para este caso sería 0. Sería XU 0.04237. Sí, aquí está. Menos 0.91882. Y esto multiplicado por la resta entre 0.5 y 0.64273. Luego dividido las diferencias. Los valores de la resta. Este es el valor de FXL. Y el restado, el valor de FXU. Está bien, entonces nos da 0.58802. Y aquí lo tenemos. Entonces, este sería el nuevo XR. Entonces, venimos y evaluamos este valor de XR en el polinomio. ¿Se recuerdan que es bien fácil hacerlo solo polival? Y el valor del nuevo XR, que sería 0.58802, nos da un valor positivo de 0.13733. Entonces, ¿se recuerdan qué habíamos dicho en la iteración anterior? Para establecer el nuevo rango, donde queremos ver si este valor sustituye XL o XU. Entonces venimos y como este es positivo, este resultado, entonces vamos a venir y vamos a sustituir XU. Entonces ahora el nuevo XU será 0.58802 y tendremos un rango desigual, el mismo XL que hemos venido arrastrando desde el inicio de 0.5
Y ahora XU será 0.58802. Calculamos el error. Y el error no es más que el XR nuevo menos el XR anterior dividido el XR nuevo por 100. Entonces tenemos aquí el XR nuevo. Este es el error aproximado, ¿verdad? De 0.58802, el XR nuevo, menos 0.64273, que este es el XR anterior, dividido el XR nuevo por 100. Y esto nos da un valor de 9.3% para el error aproximado. Al ingresarlo de esta manera lo pueden obtener en Octa. Ahora calculemos el error total. Aquí están nuevamente las fórmulas. El resultado real, el verdadero. Y entonces el error verdadero sería el valor verdadero menos el valor aproximado, que sería el 0.57941 el verdadero, y el valor aproximado sería el XR anterior que obtuvimos anteriormente. Y ese XR no es más que 0.58802. Esto no lo voy a calcular en este momento, sino que vamos a venir y, así como lo hicimos, lo vamos a meter acá dentro de esta función, que es el error verdadero, y que ya nos da el error total, y lo dividimos dentro del valor verdadero. Y al ejecutarlo en Octa, tenemos el resultado de 1.48%. Entonces, si se dan cuenta, ya 1.48% es bastante bajo. Pero este es el error total. El libro nos decía que teníamos que ver el error aproximado. Y el error aproximado aún estamos en, si mal no recuerdan, la diapositiva anterior era de 9.3%. Y hay que bajarlo al 2%. Entonces, se dan cuenta, se les hace bastante conocida esta fórmula. Por si no lo habían visto antes, esta no es más que la misma que el error aproximado. Solo que acá venimos y ponemos, en lugar de poner XR nuevo, ponemos el verdadero, el valor de la raíz real. Y aquí en el anterior vamos poniendo el XR que vamos obteniendo. Entonces es la misma manera que sacar el error aproximado. Solo que aquí hacemos referencia al verdadero valor de la raíz, por si no lo habían visto. Entonces, ahora podemos comparar. Vamos a hacer solo 2 iteraciones por el tiempo. De igual manera, ustedes pueden hacer hasta cumplir con bueno, debieron de haber hecho hasta cumplir con el requerimiento del error aproximado menor al 2% para el método de falsa posición. Vamos a hacer una pequeña comparación ahora con los resultados que obtuvimos. Si se dan cuenta, y aquí es donde podemos darnos cuenta de que el método de falsa posición, al hacer 2 iteraciones, bajamos hasta el 9.3%. O sea, estuvimos abajo del 10% solo al hacer 2 iteraciones. Mientras que para bajar del 10% en el método de bisección tuvimos que haber hecho 4 iteraciones. Entonces, a esto me refiero yo que es más eficiente. También, y si se recuerdan, ahorita la raíz estaba, el valor de la raíz, el exacto, de 0.5794, no estaba tan al centro del rango que nos dieron de 0.5 a 1. Entonces por eso fue que
funcionó bastante bien el método de falsa posición. Y comparando el error total, también se dan cuenta que desde un inicio empezamos con un error bastante bajo y lo bajamos bastante. O sea, a la segunda iteración bajó bastante. De hecho, incluso bajó más que al hacer 4 iteraciones en el método de bisección. Por eso es que dicen que es más eficiente este método de falsa posición. Sin embargo, como vieron en la clase anterior, puede tener un inconveniente al tener la raíz en el centro del rango, muy al centro del rango. Entonces, esto sería todo con respecto al problema que tuvieron que haber resuelto. Aquí les dejo, yo calculo que en 4 iteraciones para el método de falsa posición, tuvieron que haber bajado el error aproximado a menos del 2%. Bueno, ahora vamos a ver el último tema que quería platicarles hoy. Con respecto al programa que pueden hacer en Octave para el método de falsa posición. Les voy a dar un par de consejos. Que el primero sería definir las variables XL y XU. Para los que hicieron a conciencia la guía que les di de Octave, de hecho hay varios compañeros de ustedes que ya me entregaron un script y la verdad es que eso es bastante bueno porque diseñaron de tal manera el programa para encontrar por el método de bisección para resolver cualquier función por el método de bisección. Y también les voy a dar un tip aquí al usar Octave. Algunos no lo saben. Yo he visto que ya varios lo han estado utilizando. Aquí abajo del command window, ustedes pueden ver esta pestaña que es editor. Y aquí ustedes pueden ingresar todo el programa y guardarlo. Al presionar acá, lo guardan y se les va a guardar .m. Tiene algunas restricciones de que el nombre no puede ser muy largo y tampoco puede tener espacios, si no, no se puede mandar a llamar por octa. Y aquí, vamos a abrir acá. Aquí al tener, al estar aquí en el command window y llamar el programa que hicieron en el editor y que se guardó como un archivo .m, al escribir acá solo el nombre del programa, necesariamente tienen que estar metidos acá en la carpeta donde tienen el programa, así como cuando instalamos el paquete Symbolic. Igual tienen que estar aquí dentro de la carpeta donde está el programa para que les pueda leer el programa. Entonces, como les decía aquí en Editor, es bastante fácil programar porque miren, incluso con los paréntesis les ayuda a que les circula para darse cuenta si están bien. Aquí me cambia de color a color azul y fácilmente me puedo dar cuenta de que tengo bien puestos los paréntesis. Vamos a hacer uno más difícil. Fácil, van agregando más líneas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo este y este. Entonces, ¿qué está pasando acá? Aquí me puedo dar cuenta de que hay un pequeño problema. Que este me encierra con este paréntesis, este me encierra con este paréntesis, pero aquí tengo uno de más porque este me finaliza con aquel y si lo quitamos, ya vamos a tener todos
iguales. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado también porque necesitaba ese paréntesis y lo que tenía que hacer era finalizar aquí el paréntesis. Para que todo esto, el resultado de este, a uno se le restara el resultado de todo esto. Entonces, como les decía, en su programa pueden definir las variables XL, XU. Algunos ya me han utilizado el input, que eso es bastante bueno. Hace su programa más genérico, bastante más genérico. Luego de definir todas las variables, en este caso el rango es XL, XU, también hay que definir el polinomio. Así como decimos, este es el ejemplo del ejemplo anterior, ¿verdad? Y se define dentro de una variable. También podemos utilizar otras variables como F1, F2. Ahí ya depende del criterio y el orden que ustedes quieran llevar con sus variables. Y esto le damos igual y con este comando polyval evaluamos el polinomio. Ya sea, imagínense que aquí podríamos poner, si a la variable XL le pusimos XL, entonces solo ponemos acá P, XL. Y ya sabemos que F1 va a ser el valor que nos da al evaluar el polinomio, el valor de XL dentro del polinomio. Bien fácil. Ahora viene lo complicado. Yo les recomiendo hacer un bucle general de un while. Y la restricción de este while debería de ser el error. El error que es lo que nos pide el problema. Y adentro de este while pueden hacer, o también este también puede ser un for, depende de cómo ustedes lo quieran usar. Y tienen que hacer dos if para sustituir ya sea el resultado de XR de la iteración en el resultado de XL o en el resultado de XU. Entonces, si hay que sustituirlo en lugar de XL, que lo sustituya en lugar de XL. Y si no, en XU. Ahí les recomiendo. Ahí sí nos sirven los ifs. Y por último, dentro de ya todo esto, poner las fórmulas de XR y error lo más genéricas posibles y utilizando todas estas variables que hemos definido anteriormente en un inicio. Entonces ya con eso podemos hacer un programa bastante bueno. También como recordarán y como les he estado diciendo a algunos, el uso de Octave es opcional. Sin embargo, se dan cuenta que es muy fácil evaluar un polinomio utilizando Octave. De hecho, las raíces también es fácil encontrarlas. Entonces, sí, yo les recomendaría utilizar Octave. Y para los que no, pues no hay ningún problema. Pueden hacerlo todo a mano. Entonces eso sería todo por hoy, jóvenes. Espero se encuentren bien. No hay tarea para esta semana. Que pasen una buena Semana Santa. Nos vemos después de Semana Santa.